tanta gente para una película tan sencilla. Bueno, eso, otro tipo de lenguaje cinematográfico. Si nos dimos cuenta, son estas tomas largas donde no pasa nada y todo está dentro del cuadro en realidad con esto el cineasta nos transmite un poquito pues ese espacio donde no pasa nada, donde todos los días son iguales y en realidad pues, está construida en base a tres personajes principales, que es sobre todo el soldado, que se va creando una relación con ella, que al final es muy bonito. Cuando dice, bueno, pues yo voto por usted porque es la única gente que conozco, ya estuvo con ella todo el día, y creo que es interesante porque nos presenta esta película otro tipo de cine, como yo les decía, un tipo de cine más contemplativo, donde las tomas son largas, no se mueve la cámara, es una cámara fija. Si se dan... Sucede a tiempo. Ahí está un breve y rápido mensaje dejado caer con cierta ingenuidad. Luego, lo absurdo del semáforo. Es decir, un semáforo en el desierto y siempre prendido en la luz roja. Bueno, esto habla de lo irracional de las decisiones burocráticas en las que seguramente alguien había decidido poner, bueno, primero es comprar un semáforo, corrupción, colocarlo donde no se necesita, ineptitud, y ponerlo en luz roja y obligar a que un soldado dijera no puedo violentar la norma, y a que la representante de la ley dijera aquí no se cumple, es más, no se debe cumplir la ley. Todo es absurdo, todo es contradictorio, y que nos denota justamente las contradicciones de un régimen dictatorial en el que hay elecciones que se presentan como libres, con un voto secreto. Luego, esa figura tan significativa del sujeto que lleva en un camión acarreados, en este caso acarreadas, que no saben leer, además son mujeres. Y él dice, yo ya sé por quién deben votar, yo votaré por todas ellas. La funcionaria ya vimos lo que hace, y finalmente una de las integrantes del grupo es la que emite el voto en nombre de las demás, con lo cual ya también da esta idea de transición que representa una mujer joven en un país de dictadura. Y pues lo que nos acaba de subrayar en este momento don Alejandro, al final el soldado vota por la mujer. ¿Qué significa? Se da ya la transición, y el que más resistencia había planteado a la presencia de una funcionaria de sexo femenino acaba convencido por el desempeño de ella, que es infatigable. O sea, se pasa la película corriendo. La única velocidad que vemos en la película es la de la protagonista, es la única que corre. Infatigable, todavía va por la urna para traérsela al soldado para que vote, ni siquiera lo lleva a él, a donde la urna está. Esto lo convence y finalmente se rinde ante una evidente demostración de tenacidad, de inteligencia, de rectitud por parte de ella. Hay pues muchas enseñanzas en esta película. Unos son los ojos con los que vemos esta película en un país, y por eso lo subrayé al principio en la exposición inicial, donde hemos conseguido hacer valer nuestro voto y nosotros ir a las urnas. Y otros son los ojos con los que debió verse esta película hace 17 años en Irán, en un país que presenta justamente características distintas. De suerte que el lenguaje, esto nos muestra también la riqueza del lenguaje, cómo nos puede dar un mensaje a nosotros y cómo puede ser entendida con otro mensaje y con otra significación en un país donde la película se filmó. Finalmente, lo que nos deja ver también el director es esta escena fantástica de un avión, además no una avioneta,
un verdadero aparato de gran envergadura, aterrizando en el desierto para recoger a una funcionaria. Una vez más, el dispendio desproporcionado que trataron de presentar ahí, pero también el arribo de la modernidad con la democracia, que es lo que nos quiere dar a entender el director. De manera que estamos ante una película que realmente llama la atención, además plásticamente es muy hermosa, y por eso también me explico cómo muchos de ustedes le rindieron un aplauso. De manera que, si les parece, tenemos un buen rato ahora para los comentarios. Está abierto los comentarios para ustedes. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias, y pues la verdad sí estoy impactada de ver cómo realmente nosotros nos quejamos de nuestro hermosísimo país y ver esas cosas tan fuertes, tan duras, que luchamos nosotros por desde hace añísimos, quitar el analfabetismo, y que pues se había logrado bastantito y nuevamente se quiere hacer retroceder. Y cuando vemos esa gente de esos lugares, bueno, qué cosa. Entonces creo que sí debemos seguir esforzándonos, y qué bueno que vemos mujeres en esos lugares que también tienen la fortaleza, la fuerza, y qué bueno que les haya llegado, que ellas, en este caso la heroína, digamos, pues sí sabe leer, y la tristeza de que pues la gente no sabe leer. Y al fin y al cabo, pues la parte sensible, ¿verdad? Porque el soldado, pues al fin y al cabo se queda triste porque reconoce la valía de esa mujer. Entonces, pues a cuidar y a echarle ganas nosotros como país, y cada vez esforzarnos más en nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, y no perder la fuerza. Acabo de ir a la Guelaguetza y anduve en otros pueblos, en otros lugares, y pues no vemos nada parecido a lo que estas personas, ¿verdad? Tal vez sus ciudades grandes, pero pues, ¿cómo es posible? Yo no digo cómo es posible vivir así, ¿verdad? Sí estoy impactada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muy buenas noches. Podemos ver nosotros también, quizás no tan de lejos, como el subdesarrollo, de alguna manera tenemos algo en común con Irán, sobre todo en el siglo XX, donde se hacía una parafernalia de un partido hegemónico que hablaba su lema era democracia y justicia social, y también era todo esto de hacer una especie de formalidad de las elecciones, que afortunadamente pues ya ha ido un poco transformándose. Uno también puede ver algunas cuestiones absurdas, por ejemplo, como esto del dispendio que usted menciona del avión, y como también en algunos centros, tanto en algunos centros de diversas delegaciones o de poblaciones, donde se quitan banquetas que no se necesitan quitar y se ponen otras banquetas, ahora sí que para dar a las constructoras de algunos funcionarios o amigos de los funcionarios también, recursos. O sea, esta es una cuestión donde se supone que estamos modernos, donde se supone que la empresa privada es el asunto también, la intervención de la modernidad, pero también hay dispendios, aunque ahora con el nombre de gobernanza o de políticas públicas, también tiene algunas cuestiones excesivas donde no se necesitan de alguna manera donde se vuelve a pasar asfalto donde ya lo había, y bueno, no deja de ser dispendioso. Por último sería, esta idea de cómo la figura del ejército es rechazada allá en Irán, y aquí pareciera que muchas personas piden a gritos, unos piden a gritos la presencia del ejército, pero también dentro de las llamadas fake news o propaganda que se disfraza de periodismo, se quiere convencer a la población de que el ejército es una
figura muy respetada. Dicen el ejército, las universidades públicas y la iglesia son muy respetadas y se les tiene confianza, que en ese sentido iría mi pregunta. ¿Qué tan cierto es esta situación o qué me pueden decir ustedes como expertos sobre la figura del ejército mexicano, ¿no? Un ejército que viola derechos humanos, que está denunciado a nivel internacional, pero que la propaganda nos dice que que es muy respetada y que es muy confiable la figura. A mí quizás habría que preguntarle a las personas que están tierra adentro, pero ustedes como expertos que tienen acceso a la información y que son especialistas en el marco jurídico, bueno, que como todos sabemos es anticonstitucional que esté afuera el ejército, pero que todavía que sea anticonstitucional se nos quiera convencer que la gente en los lugares quiera el ejército. O sea, mi pregunta es, ¿somos más tontos que los iraníes o más masoquistas o más conservadores? ¿O simplemente tenemos un sistema de medios que es tan cerrado que pueden hacer propaganda y tratar de convencernos que hay una aceptación al ejército? Con un ejército que está afuera de los cuarteles de manera inconstitucional. ¿Qué me podrían decir ustedes como constitucionalistas y como mexicanos al respecto? Muchas gracias. Bien, si me permites entonces, Alejandro, comento. Qué buena observación hace usted con relación al ejército. Yo subrayé el rechazo que se significó a través de diferentes escenas, comenzando por la primera escena donde hay un votante que se niega a emitir su sufragio ante la presencia de un hombre armado enfrente de él. Luego tenemos también el episodio en el que en un momento determinado dispara con relación al paso de una lancha. La razón es muy clara. La dictadura militar fue la que precedió a la revolución del año 78. De manera que el rechazo estaba significado allí fundamentalmente, es lo que se pretende en la película, con relación a una imagen asociada con la fuerza castrense que sostuvo durante mucho tiempo la última monarquía que gobernó en Irán. No es otro el significado, o sea, no es un rechazo al ejército republicano, sino es un rechazo a la imagen que representaba la dictadura. La relación entre el ejército y la población mexicana es totalmente distinta, entre otras cosas, porque en México, y alguna vez lo hemos comentado en una de nuestras sesiones y en las mesas redondas, solo hemos tenido una dictadura propiamente militar durante el periodo de Victoriano Huerta. En realidad hemos tenido muchos gobernantes militares, pero no ha habido un militarismo dictatorial, lo cual no quiere decir que los dictadores no hayan sido militares como Santa Anna o como Porfirio Díaz, pero no gobernaban con la fuerza del ejército como sí gobernó en la última casa, la dinastía Pahlavi, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta 1979. Muchas gracias. Otro comentario, por favor. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación de esta película. Yo, más que hacer una comparación de lo que pasa allá con lo que pasa acá, aunque sí quiero hacer algún comentario sobre el ejército, pero primero sobre la película, me llamó mucho la atención esta metáfora que hace el director cuando el personaje va a buscar los votos y el muchacho la lleva a donde está una piedra. Metafóricamente dice, hasta abajo de las piedras hay que buscar los votos. Eso lo que a mí me demuestra del director es esta confianza que tienen por cambiar una forma de vida mediante las elecciones. Que si pasó, que si no pasó, eso ya será otro asunto. En cuanto al comentario, yo disiento un poquito en cuanto a que, aunque no hemos, en los últimos años no hemos tenido una dictadura militar, no es necesario tenerla para conocer las atrocidades que ha hecho el ejército, y en ese sentido creo que sí había que hacer una
revisión, porque en la actualidad hay muchas quejas todavía que no son resueltas y tiene que ver no con la dictadura militar, sino con el quehacer cotidiano del ejército en varias comunidades. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Tiene usted razón, en el contexto simbológico de la película, y está llena de símbolos, el buscar los votos hasta abajo de las piedras, esto es, que la democracia remueva las piedras, es todo un símbolo. Y es también importante ver cómo los cineastas iraníes utilizan la sutileza del lenguaje cinematográfico para, a pesar de hacer arte en la dictadura, hacerlo de una manera tan sutil que pueden mandar los mensajes sin que tengan tropiezos con la censura en su propio país. Y con relación al otro tema que planteó usted y también se planteó en el comentario anterior, lo importante en el caso de México es ver que tenemos instituciones civiles que sí están haciendo un trabajo cuidadoso, responsable, serio, profesional, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sí está examinando los diferentes casos que han sido objeto de denuncia con motivo de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Y que lo mismo ocurre, y este es un avance no solo mexicano, sino hemisférico, con los organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana con sede en Washington, la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica, que también han recibido denuncias y que también están procesándolas y emitiendo recomendaciones, no solo para México, sino para todo el hemisferio. De manera que podemos estar en ese sentido no tranquilos por lo que se haya hecho, sino que sí, por lo menos satisfechos porque existan instituciones civiles, nacionales e internacionales que tutelan la defensa de los derechos humanos. ¿Algún otro comentario? Gracias. Una felicitación por este ciclo, que es muy interesante y nos enseña muchas cosas. Mi pregunta y mi comentario es no tanto el aspecto del tema de la película, sino el aspecto cinematográfico, que es muy importante. En el aspecto musical, la banda sonora se me hizo muy importante, muy interesante, porque precisamente las imágenes fijas, que no tienen movimiento, donde la cámara está estática, es donde más se enmarca el aspecto musical, que es excelente, una música oriental. A mí me encantó, porque precisamente ayuda como el hilo conductor de imágenes, en donde no hay palabras, donde nada más es actuación, y que son excelentes actores, porque según usted decía, maestro Pelayo, no son actores de primera, sino son estudiantes, me imagino, ¿no? Mi pregunta es si hay alguna influencia de la música hindú, que yo creo que sí, concretamente de Ravi Shankar, que me parece que hay una influencia muy importante. La música para mí fue excelente y para mí el hilo conductor en ese aspecto. Sí, cómo no. Sí, la música es muy importante. Cuando hay un estilo como este estilo de cine, que es un estilo lento, contemplativo, una cámara casi fija, nosotros, aquí hay dos formas de entrar a este cine. De plano rechazarlo, decirle no, esto no pasa nada, no hay un movimiento, no está corriendo la acción, que muchas veces estamos condicionados a que estén pasando cosas todo el tiempo. Y otra forma es meterse dentro de la propia película. Y entonces, como es una cámara casi fija, nos permite meternos a los detalles y meternos a la sensación. Por ejemplo, la música es espléndida y yo sí creo que hay una influencia. Ravi Shankar se vuelve muy importante en términos de la cultura musical y también trabaja mucho para películas.
o sea, sobre todo sus descendientes. Por ejemplo, hay una parte donde de repente se oye como una explosión, y entonces nos mete a esa explosión y nos damos cuenta después que es esa como fábrica, esa Coxtown, pero efectivamente nuestros sentidos están muy avivados, y este tipo de cine te permite más como la reflexión de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que la fotografía es espléndida, porque nos mete en el paisaje. Si ustedes se dan cuenta, en realidad el lenguaje es muy simple, el lenguaje cinematográfico. Es decir, son tomas largas, abiertas, o sea, de paisaje, después hay corte a ellos dos en el jeep. Por eso, ellos dos son actores profesionales. Los que no son profesionales son la gente del pueblo, seguramente la gente de la isla donde se filmó la película, y los ancianos, todo esto. Entonces, eso te da una sensación de realismo, de estar realmente entre una comunidad. Pero el actor, el soldado se me hace espléndido, o sea, todas sus expresiones, y ella tiene una frescura, lo que decías, corriendo todo el tiempo. Me gusta mucho esos dos personajes, ¿sí? Pero efectivamente, en este sentido, la fotografía, las tomas casi fijas, la banda sonora se vuelve muy importante para la apreciación global, digamos, de la obra cinematográfica, ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, la música es de primer nivel. ¿Algún por ahí? Buenas noches, doctor Alejandro. Buenas noches, doctor Diego. La pregunta en concreto es para el doctor Pelayo. A mí me gustaría ver una versión mexicana de un apostolado de las elecciones y de las votaciones, que estuviera haciendo el papel de esta chica tan comprometido, con la diferencia que en las más recientes elecciones que hemos experimentado, pues ha habido asesinatos, hay lugares donde no pudieron votar porque hay amenazas contra la población, ya no contra los candidatos, y una parodia sería interesante, como una especie de paragón. Me interesa saber cuál fue la reacción en el 2001, ya sin el régimen del Shah, ni el régimen del Ayatollah Khomeini, en Irán respecto de esta película. Gracias. Fíjese que con este tipo de cine el consumo es más internacional. Por ejemplo, la película se presentó en el Festival de Venecia, en Locarno. Si ustedes vieron en los créditos, hay un crédito de Locarno. Ganó un premio el director en aquella época. Se le dio el premio a una segunda película, digamos, un director debutante. En Irán en sí, el consumo es de otro tipo de cine, es de un cine más, es como mencionaba el cine de la India. Bueno, el famoso cine de la India es fundamentalmente musical y etcétera, es las famosas Bollywood, ¿no? Las comedias. Pero este tipo de cine para la propia población iraní es difícil en términos de lenguaje cinematográfico. O sea, y efectivamente lo que comentaban de la piedra, es decir, está llena de metáforas, de alegorías. Por ejemplo, cuando ella ve a ese señor rezando, entonces ya nos dice muchísimas cosas sobre la cuestión religiosa, que es tan fuerte. O este grupo de ancianos o de gente que estaba reunida en el cementerio, son comentarios que no son comentarios directos, porque efectivamente la censura sigue siendo fuerte, sigue siendo un régimen muy, muy dominado por la cuestión religiosa. Yo les comentaba yo vi un par de películas iraníes y una de ellas era similar a esta, porque era el propio director con un taxi, y entonces iba el personaje de una mujer haciendo como entrevistas. Bueno, no pudo salir el director a estar en el festival. ¿Por qué? Pues porque no lo dejaron. Entonces, cuando hay situaciones, por ejemplo, de este tipo, de presiones sociales o religiosas, los directores se las tienen que ingeniar para decir cosas metafóricamente, como esto de los votos abajo de las piedras. Pero pues sería interesante algo sobre nuestro... yo lo que he visto en el cine mexicano actual es documentales espléndidos. Ya creo que les había comentado de Tatiana Hueso,
Tempestad, que te dicen mucho de lo que estamos viviendo a través de la imagen, a través de una situación más real, o este documental de Berardo González sobre los sicarios, que son durísimos, o sea, nos llenan de dolor verlos porque están reflejando también la situación de México, ¿no? Pero entonces sí, es un cine hecho en condiciones difíciles, y si ustedes se dan cuenta, todos los apoyos son básicamente apoyos europeos. De la RAI es coproductora, pues la RAI es la principal productora de televisión pública italiana, y son los que más han apoyado este tipo de cine, ¿no? Y es donde se ve con especial gusto, ¿no? En otros países, porque en su país muchas veces es un cine muy negado o muy censurado, ¿no? Diego, yo quisiera comentar también con relación a la observación que hace la señora, dos cosas. Primero, cómo se plantea, de manera muy elíptica si se quiere, pero se plantea como la construcción de la democracia es la construcción de todo un estilo cultural. Esto es, la vinculación es evidente entre la norma, entre la práctica democrática y entre la cultura. Y con relación al otro comentario que hacía también la señora, vale la pena que advirtamos cómo la participación de los ciudadanos, que es lo que se trata de subrayar en la película, la participación en este caso de una mujer, lo cual es muy buen símbolo por otra parte. El voto a la mujer fue otorgado en Irán 10 años después que en México, en 1963. Y se ve cómo la mujer sí está actuando aún en condiciones adversas donde deja ver el mensaje. No se le permite ni siquiera manejar, o sea, el director no perdió un solo detalle para mostrarnos la situación de la mujer. Bueno, no se le permite manejar, pero es una funcionaria honesta y es una gran promotora, muy respetuosa de las libertades. Nunca hubo una sola insinuación acerca de por qué candidato votar, siempre protegió el secreto del voto, no permitía ni siquiera que el soldado estuviera armado, cercano e intimidando al ciudadano. De manera que está ya perfilando un elemento cultural muy importante. Y acerca de México, vale la pena que tengamos en cuenta, a lo mejor alguno de los presentes fue funcionario electoral. ¿Hay algún funcionario? Bueno, aquí está una funcionaria electoral. Más de 1 millón de mexicanas y mexicanos participaron de manera espontánea en una jornada que fue muy larga. O sea, abrir las casillas a las 8 de la mañana significaba estar por lo menos una hora y media antes, y cerrarlas, urnas, teniendo que hacer el recuento de todos los votos de todas las elecciones, porque uno de los errores, vale la pena comentarlo, y de alguna manera es el sentido también de este tipo de presentaciones, uno de los errores graves que se advirtieron en la elección que tuvimos el día 1 de julio es que solo había una casilla para todas las elecciones, para las federales y para las locales. De manera que los mismos funcionarios tenían que hacer el recuento del voto para presidente, donde había gobernador para gobernador, senador, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores. De manera que fue extenuante para los funcionarios, como nos podría decir la señora, fue extenuante la prolongada jornada electoral. ¿Y qué es lo que observamos? Que, y así lo informó el Instituto Nacional Electoral, fueron muy pocos los casos de personas que no aceptaron desempeñar la responsabilidad que se les asignó, de manera que también habla ya de un patrón cultural que ha penetrado en México y del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Congratulaciones para usted que estuvo allí. ¿Algún otro comentario? Adelante, por favor. No. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la película me pareció muy interesante, sobre todo precisamente por las metáforas que va llevando a lo largo de la historia, pero sobre todo llevarlo al caso mexicano nos permite reflexionar acerca de cómo ha evolucionado la democracia en México desde que pasamos por la democracia indirecta, por la democracia directa, después al sufragio universal,
y pues toda la evolución que ha sufrido las instituciones desde que había un colegio electoral hasta que hubo el IFE y después lo que ahora es el INE, y que precisamente desembocó en lo que fue para el siglo XXI de las elecciones con mayor participación, y donde pienso que quien ha resultado el presidente virtual electo con la mayor legitimidad hasta este siglo, durante este siglo. Entonces, hubo una parte donde la joven dice que con el voto no se resuelven todos los problemas, y creo que es algo donde debemos ahondar, porque precisamente el voto es solo una parte de la democracia que se ejerce en nuestro país. Hoy ya tenemos otras instituciones y formas para poder participar, como es la iniciativa ciudadana, y además los controles ciudadanos que se deben de tener para con los diputados, los senadores y con el mismo presidente de la República, donde se deben de tener en cuenta todos los aspectos que se manejan a través de una campaña y los compromisos que van haciendo a lo largo de ella, y que como ciudadanos, que estemos o no de acuerdo con el candidato que resultó electo, debemos de exigir que se cumplan cabalmente todo lo que ha propuesto, y también reclamar aquello con lo que no estemos de acuerdo. Es todo. Muchas gracias por su comentario. Adelante, por favor, y luego al fondo. Me gustaría hacerle una pregunta al público, y si ustedes participaron, adelante, si alguien fue o ha sido brigadista. Bien, va a entender muy bien el compañero de lo que voy a hablar ahorita. Comentaban que les gustaría ver a una apóstolo, ¿verdad? Como se vio en la película. Se ha dado, y se ha dado por muchos años. Yo llevo ya mucho tiempo participando políticamente, pero no había hecho esa labor a conciencia de ir tocando y puerta por puerta en búsqueda del voto. Ya nada más lo único que me faltó fue andar en lancha. Y también quiero rescatar que mucha de la gente que llega a ser diputado, ya sea local, federal, o bien a nivel gobernador o presidente, no tiene idea del esfuerzo y el trabajo que se realiza. A mí me gustó muchísimo la película porque refleja sí el trabajo de una mujer. Aquí en México casi el 80% de la gente que es brigadista son mujeres. Y me gustó mucho esa figura en la película, y nada más quería hacer ese comentario, ¿no? De que en su mayoría también tenemos otras actividades además de la búsqueda del voto. Entonces no hacemos una triple jornada, hacemos 4 jornadas. Eso sería todo. Muchas gracias por su comentario. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero secundar a la compañera. Yo presidí una casilla, la 4629, en Sor Juan Inés de la Cruz, número 99, y el miércoles anterior al día primero conté 3,561 boletas, porque efectivamente había 3 boletas: presidente de la República, senadores, diputados, y en el caso del Distrito Federal, jefe de gobierno, alcaldes y diputados a la Ciudad de México. Yo recibí 591 boletas. En el listado nominal aparecieron el domingo exclusivamente 531 votantes, de los cuales 408 votaron. No hubo una sola protesta, no hubo un solo voto inválido desde el punto de vista de una alteración. Hubo votos lógicamente anulados, pero muy pocos. Así que la votación tuvimos 2 representantes del PRD y 1 de Morena en mi casilla. No hubo una sola protesta de ninguna persona.
hubo 7 personas que venían equivocadas de la casilla y se les indicaba la sección donde tenían que votar. O sea que hubo una votación limpísima, correctísima. A las 8:30 de la noche nosotros terminamos de llenar las actas y fuimos el segundo paquete electoral entregado en Fray Servando Teresa de Mier, número 68. Eso lo digo porque para que la persona que hizo favor, y además la compañera acá que también estuvo en las casillas, que se den cuenta que el 70% de la votación por la cual impulsamos en la medida de lo posible, en lo caso personal, una situación, se les decía, si hay mayoría en la votación va a ser bien resuelta. Si tenemos una votación exigua o reducida, vamos a tener problemas. Y la población votó, y votó 70% punto y algo. Estamos orgullosos y encantados de que los mexicanos seguimos adelante buscando una legalidad, un proceso cívico, que es el proceso electoral, es un proceso cívico, y la ciudadanía se volcó en las urnas y estamos encantados y vamos a seguir adelante. El paso a seguir es que todos los que estamos aquí y los que podamos inculcar, vamos a dar un paso adelante para que México prospere y sea más justo y más equitativo para todos. Perdón. Muchas gracias por el comentario, te agradezco mucho. Buenas noches, pues muy bonita película. Llena de metáforas, ¿verdad? A mí me llamó la atención cuando el viejito que está reparando su bicicleta o algo le repara y está cargado de diversos objetos que se entiende que va vendiendo en esa población. Y entonces la portadora de la ánfora le dice que por qué no vota, o le enseña su carnet de ciudadano, ¿no? Y al final le dice él, bueno, sí se la enseño, pero cómpreme algo, ¿no? O sea que en un cierto sentido me parece a mí que se está refiriendo como a una cierta compra indirecta del voto, ¿no? Al final resulta que es extranjero y bueno, le dicen que pues qué bueno que le enseñó y que vote en su país, pero de todas maneras le vende la muñeca, ¿no? Que al final esta activista o portadora de la ánfora se la regala a una niña que por no sé qué situación los otros niños, o creo que era porque era extranjera también, no querían jugar con ella. Bueno, otro detalle que me llamó mucho la atención es que cuando trataba de convencer, por ejemplo, al viejito que está cuidando las celdas solares, de que lo trata de convencer como para qué sirve el voto. Entonces le vende como un rollo de que es para elegir a hombres que van a regir los destinos o van a cambiar los destinos de la gente. Y el señor le contesta, no, pues es que Alá es el único que maneja nuestros destinos, ¿no? Y termina votando por Alá, ¿verdad? Bueno, y así una serie de metáforas. Al final a mí me queda la impresión de que de todas maneras la portadora de la ánfora se queda un poco triste, porque al principio su ánimo o su cometido era llenar el ánfora, pero bueno, por toda una serie de vicisitudes que se fue enfrentando, pues no lo pudo hacer, pero bueno, hizo su mejor esfuerzo. Muchas gracias. Con relación a este comentario, solamente quiero subrayar que justamente ahí está el mensaje que nos da el director también en cuanto a una teocracia. El hecho político es que, en efecto, hay un gobierno teocrático y tiene un importante, casi puede decirse por las impresiones generalizadas, que es un apoyo dominante, que la cultura dominante sigue siendo esa, la de la predestinación divina, y el hecho de que votara por Alá es una forma de legitimación del gobierno de los ayatolas. No quiere decir que así esté dándose el proceso democrático de Irán, más bien se advierte que hay movilización hacia lo que acabamos de ver, la democracia, pero por eso quiso mandar el cineasta este mensaje explicativo de la presencia de una teocracia todavía en ese país. Muchas gracias por su comentario.
Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo quiero hacer una opinión acerca de la realización audiovisual de la película como tal. Creo que la película ayuda mucho a construir una identidad cultural pues, del país que está representando, que es Irán en este caso, ya que en la película como tal creo que se está exponiendo un poco cómo funciona la sociedad iraní para aquel entonces, ya que a pesar de que sucede en una isla, creo que en la isla están pasando muchas cosas al mismo tiempo. O sea, en el mismo día hay un entierro, pero también hay un nacimiento, y también hay una persona que está trabajando en su fábrica, y hay un anciano que está trabajando en sus paneles solares. Entonces creo que es así como funciona un país. De repente todos nos sentimos haciendo nuestras cosas muy por aparte, pero al final estamos trabajando todos en conjunto, y creo que la película muestra justamente esto, de cómo estamos haciendo todas las cosas al tiempo, pero hay una desconexión al final. Y siento yo que a nivel narrativo el director decide utilizar muchos planos generales y también decide dejarlos con mucho tiempo de duración, justamente para mostrar esto, para mostrar como el espacio y el vacío que hay entre las personas, porque realmente, a pesar de que hay pequeñas comunidades que están conectadas entre sí, estas comunidades no están conectadas la una con la otra, y creo que lo que las conecta al final es esta persona que viaja de un lado a otro buscando los votos. Entonces siento que representa muy bien la cultura iraní de la época. Creo que ayuda a generar una identidad audiovisual y una identidad también temporal de una u otra forma en medio de lo que es Irán en ese proceso temporal, ¿no? Que quizás en 100 años vamos a reconocer el valor que tiene, ¿no? Como los filmes del tren llegando a la estación, que quizás en su época fue revolucionario a nivel técnico, pero hoy en día reconocemos la importancia que tiene al dejar un legado, ¿no? A nivel audiovisual. Y también siento que los personajes se representan muy bien a la población iraní, porque el soldado tiene un objetivo al principio, ¿no? Que es no creer en el voto y sentir que las armas son las que dan el orden, pero al final de cuentas el arma se convierte en un objeto más para este soldado, ¿no? Que al principio la cargaba casi como su corazón, y ya al final termina dejándola por ahí y luego recuperándola. Y la mujer, que empieza de una forma muy convencida, digamos, ¿no? con el proceso que está haciendo, cuando llega al semáforo se da cuenta ella misma con sus propias palabras que quizás lo que está haciendo no tiene tanto sentido, entre comillas. Entonces creo que tanto los personajes como las personas que interactúan en esta isla tienen un arco dramático que está muy evidenciado, y en el cual se puede mostrar cómo los pensamientos pueden cambiar por este hecho de unidad, ¿no? Que es al final el voto. Creo que el voto representa la unidad de un país que está completamente descompuesto y está representado en esta isla. Eso es lo que yo opino a nivel audiovisual. Muchas gracias. Sí, muy buen comentario. Creo que el valor del cine es ese, es decir, nos mete a otros mundos, a otras sociedades. O sea, aprendimos más de Irán en 1 hora y media que si leemos o algo, porque estamos viendo y nosotros mismos nos damos cuenta de todas esas contradicciones. Muy buenas observaciones. Hay una escena que me gusta mucho, que anda por ahí el soldado ya jugando fútbol con un niño y todo. Es decir, hay una humanización del personaje. Si se dan cuenta, es el personaje que cambia, el soldado. O sea, muy duro al final, usted es mujer, y usted es un señor, un agente, y no, el arma, sino los contrabandistas, y al final, cuando ella le dice, yo quiero votar por usted, yo voto por usted, es el personaje que cambió en un solo día, y eso es interesante en términos de estructura dramática y de evolución de la propia película. Usted también... Quiero, perdón, nada más complementar, porque el comentario es muy interesante. Usted hizo un recuento de los tipos de personajes que desfilan a lo largo de la película. Está también el inmigrante, justamente es el vendedor de cacharros, que por eso su credencial no corresponde a Irán, pero también los afganos hablan farsi, entonces evidentemente es un afgano. Y también dentro de esa constelación no hay que perder de vista que vota la burguesía. O sea, llega una lancha rápida de algún veraneante para votar a bordo de del barquito que estaba ahí de pescadores, pero llega y los tripulantes bajan y votan ahí en ese barco, de manera que los presenta a todos. Y esto que nos dice
el doctor Pelayo, creo que es lo más interesante, además de la parte misma del feminismo, que consiste en cómo la democracia cambia en un día a un personaje que no solamente efectivamente acaba votando, sino fíjense ustedes la diferencia entre el soldado que va acompañando a la gente y el que se queda. El que se queda se tiende a dormir otra vez y el otro, a pesar de haber trabajado todo el día, dice, yo hago la guardia nocturna. O sea, cambia totalmente su personalidad gracias a la democracia. Es la magia del cine. En 1 hora y media nos mandó muchísimos mensajes que, en fin, vamos decodificando paulatinamente. Muchas gracias. Adelante, por favor. Creo que hay muchas metáforas desde el comienzo. Mandar a una mujer al desierto a buscar votos. Es la poca importancia que le dan a la mujer y que le dan a las elecciones, ¿sí? Yo tenía un maestro muy sabio hace mucho que hablaba del obsoletismo dinámico. O sea, que las cosas se muevan para que no cambie nada. Hagamos como que votamos, hagamos como que la mujer participa, pero en realidad no nos importan esos votos. Creo que todo el tiempo nos está mostrando eso en la película, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por haber programado esta película con tanto tino después de la jornada electoral del pasado mes de julio. Creo que además de lo que ya se dijo, que ha sido muy interesante, a mí me lleva a 2 reflexiones y una pregunta. La reflexión que más me movió es la fuerza pedagógica del cine para hacer pedagogía cívica. Y la pregunta está relacionada directamente en por qué nuestro cine, hablo de nuestra industria, no fue capaz de generar eso desde 1988 acá. Hemos cumplido 30 años de una crisis que fue relevante y estamos pasando una prueba que quizá nos recuerda esa frase que llega en 2 momentos en la película: nada sucede a tiempo. Tal vez nos tuvimos que invertir 30 años. Piensen cada quien en lo que representa en su vida esos 30 años de volver a los cimientos técnicos para recuperar la confianza y una y otra vez batallar, y aún así no podemos decir que la prueba ha sido pasada completamente. Así que es una reflexión, es una pedagogía poderosa la del cine, quizá más fuerte que las campañas que el IFE y ahora el INE han hecho. Y me pregunto por qué con una pequeñísima porción del dinero que se ha invertido en programas de educación cívica, no se canalizaron a financiar este tipo de proyectos cinematográficos en México. Y lo planteo porque creo que tenemos aquí un realizador que conoce del cine, de los derechos humanos y de los derechos cívicos cotidianamente, que sean agentes también de compromiso con la convivencia cívica. Sí, esa movilización social que yo escucho tachando a las Fuerzas Armadas, me parece que es muy superficial comparado con el nivel de reto que tenemos, porque si las policías estuvieran cumpliendo su trabajo, estoy seguro que las Fuerzas Armadas no tendrían ningún motivo para estar supliendo esas tareas. Efectivamente, es un asunto de los cineastas. Es decir, aquí estamos viendo una generación de cineastas comprometidos, iraníes. Les digo que no los deja salir del país. Hay gente que está en prisión, hay otro cineasta que está en prisión, porque se comprometen con su propia realidad.
Yo creo que lo que ha pasado mucho con el cine mexicano reciente es que, salvo el documental, la ficción no se está comprometiendo con su realidad. Pero son generaciones de cineastas. O sea, recuérdate aquella generación, bueno, Casals con Canoa, o sea, era otra cosa. Nosotros mismos en los 80s, que no había los recursos que hay ahora para hacer cine, pues hacíamos lo que podíamos y sí había un compromiso diferente. Pero no es que no haya los recursos los hay. En este momento hay más fondos para hacer cine que los que nunca había habido, pero es el compromiso de la gente que quiere hacer cine y utilizarlo como esta película, como un instrumento didáctico, que además en Irán también causó una serie de discusiones y todo, porque sí, te presenta una realidad con una fuerza, la fuerza de las imágenes, que no tienen otros medios, ¿no? Pero sí, tenemos que exigirle a nuestros cineastas más compromiso con nuestra realidad, ¿no? No sé, Diego, si con esto... Yo creo que con esto terminamos. Alejandro, muchas gracias. Solamente al dar las gracias a ustedes, el doctor Pelayo y yo los invitamos para el jueves 6 de septiembre. Tendremos una película de lo más interesante, se llama Recuento. Se refiere a la elección presidencial en Estados Unidos, que justamente culminó en un recuento. Fue el caso de la primera elección por el Partido Demócrata, el candidato era Al Gore, y por el Partido Republicano se dio lo que se supone que fue un proceso fraudulento. El presidente fue la primera elección del segundo presidente Bush, que efectivamente tuvo muchos bemoles. La película se refiere estrictamente a eso, es una película totalmente distinta a la que acabamos de ver ahora, pero también la programamos en el contexto de nuestra propia realidad, porque si bien todo indica que no habrá ya ningún obstáculo para que sea reconocido el triunfo del presidente electo López Obrador, de todas maneras había la previsión de que el desarrollo de las elecciones pudiera tener otro desenlace, y por eso pusimos esa película para el 6 de septiembre, la programamos para ese día, porque en condiciones de impugnación de la elección, el Tribunal Electoral tiene que emitir su dictamen y la declaratoria de presidente electo antes del 8 de septiembre. Ahora seguramente se llevará a cabo mucho antes, muy probablemente en la primera quincena de agosto, para tranquilidad de todo el país. Pero en fin, programamos esta película que no pierde por eso su interés, porque tiene un gran fundamento histórico. Nos veremos entonces el día 6 y muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches.